Los cultivos de maíz, el sistema de producción de maíz ha sufrido en los últimos años una transformación muy importante. De hecho, tenemos ahora varios sistemas de producción de maíz. Tenemos sistemas de producción de maíz temprano o maíces de primera, como normalmente los llamamos, sistemas de producción de maíz tardío y sistemas de producción de maíces de segunda, o en algunos casos también se lo llama de tercera, sembrados sobre cultivos de invierno. Estos sistemas de producción de maíz, si bien son sembrados muchas veces con los mismos genotipos y forman parte de la misma especie, exploran ambientes productivos totalmente distintos o sumamente diferentes. Los sistemas de producción de maíz tempranos exploran ambientes que normalmente definimos como de mayor potencial de rendimiento, porque pueden hacer un uso de mejores condiciones de radiación y temperatura para la definición de sus componentes de rendimiento, fundamentalmente del número de granos y del llenado de granos. Los cultivos de maíz tardíos, por su parte, como son sembrados en una época más avanzada de la campaña estival, mientras que los tempranos se siembran usualmente a partir de agosto y hasta el mes de octubre, los tardíos se siembran desde mediados del mes de noviembre hasta incluso fechas posteriores a fin de diciembre, principios de enero. Estos sistemas de producción de maíz tardío experimentan normalmente condiciones de radiación levemente inferiores a las de los maíces tempranos y condiciones de temperatura también algo inferiores durante el periodo de definición del número de granos, pero casi siempre experimentan peores condiciones, menores cargas de radiación y temperaturas más bajas durante el periodo de llenado de los granos. Esto determina que el potencial de rendimiento, es decir, aquel rendimiento que podemos obtener en ausencia de limitantes entre los dos sistemas de producción, son distintos, levemente inferiores en los sistemas de producción tardíos que en los sistemas de producción tempranos. Sin embargo, el potencial de rendimiento puede diferir levemente, como hemos dicho, entre ambos sistemas de producción, pero los rendimientos reales cosechables, aquellos que vamos a obtener en condiciones de producción, pueden tener un comportamiento distinto. Y esto es así porque generalmente los maíces o los sistemas de producción de maíz temprano exploran durante el periodo de definición del número de granos condiciones de mayor demanda atmosférica y en muchas regiones estas condiciones se dan en periodos en los que puede haber deficiencia del régimen de lluvias y por lo tanto deficiencias hídricas o estrés hídricos en esos cultivos. Esto genera una gran variabilidad en el resultado de los sistemas de producción tempranos, que se acentúa marcadamente cuando nos movemos hacia zonas marginales o ambientes marginales. Ambientes marginales son aquellos que de algún modo van a proveer limitaciones o generar limitaciones para la provisión de agua a los sistemas cultivados, al sistema de producción de maíz. Estas limitaciones hídricas pueden estar dadas por la baja capacidad de retención hídrica del suelo, por el exceso de texturas finas que hacen que la conductividad hidráulica de esos suelos sea muy baja, o por la poca profundidad y entonces capacidad de abastecimiento que esos suelos pueden tener. Estas limitantes ambientales pueden ser de algún modo reducidas bajo un sistema de producción tardío, porque esas fechas de siembra tardía exponen a los cultivos a condiciones ambientales de menor demanda hídrica y usualmente mejores condiciones de precipitación durante el momento de definición del rendimiento de estos cultivos. Esto determina que ese periodo crítico del cultivo pueda desarrollarse bajo condiciones de algún modo más favorables o menos variables. Sin embargo, como hemos dicho, el periodo de llenado después va a entrar, aunque con buenas condiciones hídricas, en condiciones fototérmicas, es decir, radiativas y de temperaturas más desfavorables. De esta manera, la incorporación
del sistema de producción de maíz tardío dentro de un esquema productivo, particularmente en ambientes, regiones marginales, de bajos regímenes de precipitaciones o ambientes limitantes por algunas de las razones que hemos dicho, nos brindan la posibilidad de generar un rendimiento satisfactorio, adecuado para muchos objetivos de producción y empresarios en una gran cantidad de situaciones. De hecho, hasta que estos sistemas de producción se estabilizaron en estas regiones marginales, la incorporación de un cultivo de alto volumen de rastrojo para mantener las propiedades funcionales de los sistemas, fundamentalmente a través del aporte de cobertura y aporte de materia orgánica a los suelos, era sumamente dificultoso. Estos cultivos proveen una alternativa para estas situaciones. Es decir, desde el punto de vista ambiental tenemos que tener en cuenta que potencialmente las diferencias de rendimientos van a ser muy leves. Desde el punto de vista agronómico, es decir, frente a factores limitantes, siendo en nuestras condiciones de producción de secano el agua el principal factor limitante de nuestros esquemas productivos, los sistemas de producción tardíos ofrecen una alternativa más segura, menos riesgosa, no exponen a nuestros cultivos de maíz a condiciones de estrés, lo cual permite, en conjunción con los sistemas de producción tempranos, diversificar nuestros sistemas, reducir sus riesgos productivos y estabilizar los rendimientos de producción de maíz de la empresa. Ambientalmente también quisiera referirme a las cuestiones de temperatura. Normalmente los maíces de primera y tempranos pueden estar expuestos a condiciones de altas temperaturas. Las condiciones de alta temperatura pueden tener un efecto directo o indirecto, fundamentalmente durante fines de diciembre y la primera quincena de enero. Aquel efecto indirecto está ligado al aumento de la demanda atmosférica a la que quedan expuestos estos cultivos, y entonces el aumento de la probabilidad del estrés sobre nuestros cultivos, y el efecto directo ligado a las altas temperaturas sobre lo que fundamentalmente significaría la fijación de granos en estos cultivos. Por la otra parte, los cultivos de maíz tardíos corren el riesgo generalmente de quedar expuestos a bajas condiciones de temperatura. Fisiológicamente, el funcionamiento de un sistema de producción de maíz adaptado a ambientes cálidos no es bueno cuando las temperaturas son bajas, y usualmente cuando son inferiores a los 21 o 23 grados centígrados en términos promedio. Por ello, la probabilidad de encontrar este rango térmico es mayor en un sistema de producción tardío que en un sistema de producción temprano, lo cual colocaría nuestros cultivos en un ambiente con bajas tasas de crecimiento, fundamentalmente por las bajas temperaturas en las que están de algún modo funcionando las plantas de nuestro cultivo. Esto puede determinar algunas deficiencias en el cuaje de los granos, la fijación del número de granos, pero fundamentalmente inferiores condiciones para abastecer o llenar aquellos granos que hayan sido definidos. Tomando en cuenta estos tres elementos claves que determinan lo que nosotros llamamos el ambiente abiótico de los cultivos, podemos entonces marcar las diferencias entre ambos sistemas de producción, sembrados temprano y sembrados tarde o tardíos. ¿Cuáles son los principales aspectos del sistema de producción de maíz o de manejo del cultivo de maíz que debiéramos considerar en los sistemas de producción tardíos respecto de los sistemas de producción tempranos? Estos aspectos de manejo fundamentalmente están derivados de los distintos ambientes al que están expuestos ambos planteos productivos. El primer aspecto, por supuesto, tiene que ver con la definición de la estructura
de estos cultivos y las diferencias que existen entre ambos en la definición de la estructura. Entendemos por la definición de la estructura aquello que va a contribuir a formar un área foliar, una capacidad fotosintética para nuestros cultivos adecuado. Y eso generalmente está regulado tanto por el genotipo como por la densidad de plantas y el distanciamiento, eventualmente también el distanciamiento entre hileras de las plantas. Como los sistemas de producción tardíos van a estar expuestos a condiciones más desfavorables hacia el final del ciclo del cultivo, la elección del genotipo debe contemplar la posibilidad, a través del acortamiento de los genotipos, de que esas condiciones no sean tan desfavorables y que la mayor parte del periodo de estas etapas de definición del número de granos y del llenado de los granos transcurran bajo ambientes que permitan, de algún modo, obtener los mayores rendimientos posibles. En líneas generales, si bien el periodo, la elección de la fecha de siembra para el cultivo de maíz tardío puede estar comprendida dentro de un rango amplio, diríamos en términos generales entre mediados de noviembre y principios de enero, cuando la elección de la fecha de siembra de fines de noviembre para estos planteos productivos podría contemplar la incorporación de un ciclo completo en una gran variedad, una gran cantidad de regiones, fundamentalmente al norte de la ruta 5 y fundamentalmente, claramente, de la ruta 7 hacia el norte. Sin embargo, en la medida que retrasamos la fecha de siembra y por razones de planificación u operativas, llevamos las siembras de estos cultivos hacia fines de diciembre o mediados de enero, a principios de enero, entonces lo que debiéramos hacer es acortar el ciclo para asegurar de que sus etapas críticas, las que más contribuyen a la definición del rendimiento, transcurran bajo una condición ambiental favorable. En términos generales, la fecha de siembra óptima para las principales regiones productivas, para los planteos de producción tardío, están ubicadas entre los primeros 10 días o 15 días de diciembre. Esto permite en ambientes marginales sobreponerse o evitar escapar a las condiciones desfavorables en los meses de mayor demanda y de incorporar las etapas más críticas de definición del cultivo bajo condiciones relativamente adecuadas. El genotipo entonces, en conjunto con la fecha de siembra, va a definir el momento en que deberían ocurrir las etapas críticas del cultivo y en este sentido deberíamos tratar de adelantarlas sin que ello signifique aumentar el riesgo de la estabilidad del rendimiento de estos planteos productivos. En relación a la densidad, como las condiciones de ambiente fototérmico son levemente desfavorables en los planteos de producción tardío, es conveniente no explorar rangos de densidad tan elevados como aquellos que se pueden sugerir para maximizar el potencial de producción de un determinado genotipo. De este modo uno logra estabilizar el funcionamiento de la planta y optimizar la eficiencia con que se utilizan los recursos, fundamentalmente cuando estos comienzan a ser más desfavorables para la definición del rendimiento. Los días son más cortos, la carga de radiación que reciben nuestros cultivos es más baja. Este aspecto estructural depende básicamente el 60-70% del resultado de nuestro planteo de producción tardía. Un aspecto que es importante y que hoy tenemos disponible es que fundamentalmente lo que es genotipo, estos permitan un manejo adecuado del ambiente biótico de plagas, malezas y enfermedades a los que pueden estar expuestos los sistemas de producción tardíos, y también obviamente esto es lo que tomamos en cuenta muchas veces en los sistemas de producción tempranos. En relación al manejo de la nutrición en los sistemas de producción tardío, los resultados y experiencias que hemos analizado y hemos llevado a cabo hasta el momento en una gran cantidad de regiones de nuestras principales áreas productivas, lo que nos muestran es que
el nivel de umbral de nitrógeno que debiéramos alcanzar en ambos planteos productivos es de algún modo semejante. Lo que cambia o difiere entre ambos planteos productivos, fundamentalmente en lo que se refiere a nitrógeno, es que la oferta de nitrógeno en el suelo, después de un amplio periodo de barbecho que abarca usualmente todo el invierno y una gran parte de la primavera, son, al momento de la siembra, esos niveles de nitrógeno son más altos que aquellos que esperamos encontrar en la siembra de un cultivo de maíz temprano a la salida del invierno o el inicio de la primavera. De este modo, si bien los umbrales, el manejo de nitrógeno total para nuestros cultivos resulta semejante, la demanda de nitrógeno, de fertilizante que estos planteos requieren, los tardíos, suele ser usualmente más bajo. En cuanto a fósforo, el criterio es bastante semejante y la reducción de la densidad, la fecha de siembra más tardío y las condiciones que hacen a una mayor movilidad del fósforo en el suelo, de algún modo determinan que el umbral de fósforo que podríamos estar utilizando en estos planteos sea levemente inferior al que utilizamos en los planteos de producción tempranos. El manejo de la sanidad en los sistemas de producción de maíz temprano y tardío suele ser distinto, en tanto que los maíces de producción temprano, maíces de primera, usualmente están expuestos a condiciones que favorecen el desarrollo de roya, y no tanto condiciones que favorecen el desarrollo de enfermedades hacia el fin del ciclo del cultivo. La mayor atención se ubica en el manejo de este complejo de enfermedades, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la aplicación de fungicidas. En cambio, en los sistemas de producción tardíos, las condiciones de fin de ciclo son las predisponentes para el desarrollo de enfermedades distintas, fundamentalmente tizones y muy fuertemente el Mintosporium o tizón de la hoja en el cultivo de maíz. Estas temperaturas moderadas y humedades relativamente altas son las que favorecen el desarrollo de esta enfermedad hacia el fin del ciclo, aunque la roya, por supuesto, también puede estar presente. En lo que hace entonces a enfermedades foliares cuyos signos son visibles, que pueden ser monitoreadas y de algún modo manejadas a través de la aplicación de fungicidas o genética, estos dos grupos de enfermedades son predominantes, si bien en ambos sistemas de productivo con mayor frecuencia las royas en los maíces de producción temprano y con mayor riesgo y frecuencia el tizón en los maíces de producción tardíos. Las condiciones que hacen al desarrollo de enfermedades tipo vuelco, el complejo del vuelco en el cultivo de maíz y otras enfermedades están siempre presentes en ambos, los riesgos están siempre presentes en ambos planteos productivos y no generan una condición diferencial, por lo que me voy a referir fundamentalmente a este aspecto. Hasta hace muy poco el cultivo de maíz, el aspecto sanitario del cultivo de maíz solo se manejaba a través de la elección de la genética adecuada. Hoy están disponibles en los mercados una gran oferta de materiales de élite, de muy buen comportamiento agronómico y alto potencial de rendimiento que proveen soluciones diversas frente a lo que son el complejo de enfermedades foliares, tanto royas como tizón. Existen materiales que son muy tolerantes a tizón y que por lo tanto serían más adecuados para las siembras, los planteos de producción de siembra tardía, y otros que son muy tolerantes y resistentes
incluso a roya, con lo cual serían muy adecuados para su incorporación en planteos de producción temprana. Tenemos que tomar en cuenta que más allá de la base genética que nos provee una opción muy económica y segura al manejo de estos problemas en ambos sistemas de producción, el uso de fungicidas es siempre una alternativa que tenemos a mano para responder frente al riesgo o al perjuicio que nos puedan causar los patógenos, el royas y tizón, en nuestros cultivos. Para el caso particular de las royas y los sistemas de producción temprano, lo que normalmente aconsejamos es el monitoreo de estadios tempranos del cultivo, la detección de niveles de infestación, incidencia y severidad altos en en cultivos de maíz temprano, en etapas no más allá de B10, suelen generar respuestas a la aplicación de fungicidas sumamente buenas, económicas y positivas, reduciendo fundamentalmente la pérdida de rendimiento debido a estos organismos. Por su parte, el manejo de las enfermedades en sistemas de producción tardío es un poco más dificultoso, porque en estadios tempranos los síntomas eventualmente de la enfermedad suelen ser incipientes o aún ausentes. Sin embargo, las aplicaciones en aquellos materiales de alta susceptibilidad que exploran estos planteos productivos suele dar beneficios directos e indirectos que muchas veces determinan una mejora en el rendimiento sumamente apreciable. En cualquier caso, lo que nosotros sugerimos es siempre el monitoreo de dos cosas: primero, del perfil sanitario de la variedad y eventualmente el quiebre de ese perfil sanitario frente a las particulares condiciones ambientales del patógeno y del ambiente que explora el planteo productivo, y por supuesto el reconocimiento de la enfermedad para la aplicación de un fungicida en un momento adecuado y en las dosis recomendadas. En cuanto al momento, nosotros en general hemos visto que las aplicaciones relativamente tempranas, entre B8 y B12, son las que confieren en conjunto una probabilidad de tener respuestas económicas mayores. Sin embargo, en casos particulares puede ser necesario la aplicación en estados más avanzados, y en esos casos también pueden ocurrir respuestas favorables para estos complejos de enfermedades. Vamos a hacer algunos comentarios y algunos tips para el manejo de plagas en cultivos de maíces tardíos. Lo primero que tenemos que decir es que en este sentido, para lo que es el complejo de manejo de plagas de los sistemas de producción tardíos, la genética ha hecho unos avances notables y crecientes en los últimos años a través de la incorporación de eventos que cubren cada vez un espectro mayor de plagas y con una efectividad mucho mayor. Esto está derivado de la incorporación de eventos para la expresión de toxinas cada vez más efectivas y en mayor concentración dentro de un rango cada vez más amplio de tejidos del cultivo de maíz, lo que permite cubrir un espectro más amplio. A lo que se suma en los últimos años lo que es el apilado de estos eventos y entonces la incorporación de la expresión de toxinas distintas dentro de los tejidos para el control de plagas, fundamentalmente de lepidópteros y también en algún caso de coleópteros. Yendo particularmente al caso de los lepidópteros, de no ser por estas mejoras genéticas
esta mejora genética en nuestros cultivos de maíz, los cultivos de maíz tardío se enfrentarían a un escollo que siempre ha sido muy difícil de sobreponer, muy costoso y de una eficacia muy baja. Es decir, la posibilidad de desarrollar un sistema de producción distinto para este cultivo vino de la mano de la apertura de nuevas alternativas genéticas en nuestros cultivos de maíz, por lo menos en una proporción muy importante. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es que el sistema de producción de maíz temprano está fuertemente expuesto al barrenador del tallo, y también lo están los sistemas de producción de maíz tardío, por supuesto, a poblaciones también más altas. Los sistemas de producción de maíz temprano, en cambio, tienen una baja exposición, o por lo menos una relativamente menor exposición a lo que es el ataque de cogollero, que produce defoliación y daño en la parte aérea de la planta, y en cambio los sistemas de producción tardío están sumamente expuestos a los perjuicios generados por esta plaga. Y los sistemas de producción de maíz temprano pueden tener algún daño en lo que se generado por Isoca de la espiga o helicoverca, que produce directamente la eliminación del número de destinos o de granos que tenemos en la espiga, pero los sistemas de producción de maíz tardío casi siempre están fuertemente expuestos a los perjuicios de esta plaga. Alternativamente, podríamos decir que también a lo que es cortadoras, los sistemas de producción temprano suelen estar más expuestos que los sistemas de producción tardíos, fundamentalmente por el ciclo, en este caso, de la plaga y el momento o la oportunidad de siembra de cada uno de estos sistemas. En los sistemas de producción tempranos, entonces, es muy importante la búsqueda de tolerancia o resistencia a través de la expresión genética de toxinas en los tejidos a Diatraea saccharalis, en alguna medida un buen comportamiento frente a lo que sea cogollero, y no es tan importante las diferencias que podríamos encontrar en Isoca de la espiga, pero en algunas circunstancias puede generar, obviamente, por supuesto, también diferencias. El caso de cortadoras es también un caso sumamente importante para los cultivos de maíz temprano. En los cultivos de maíz tardío, sí o sí, tenemos que ir a deberíamos elegir genotipos que nos provean de eventos que permitan un control más efectivo de todo el conjunto de plagas tardías. Esto es Diatraea, cogollero y también Isoca de la espiga, porque los perjuicios generados por estas plagas pueden alcanzar pérdidas de rendimientos sumamente importantes en ambos planteos de producción. Es decir, la genética es la que aporta la mayor parte de las soluciones a los riesgos a los que quedan expuestos estos sistemas de producción. En ausencia de una base genética o eventualmente ante la falla por distintos mecanismos, dentro de los cuales pueden encontrarse la mayor tolerancia de las plagas a la toxina que está el cultivo sintetizando bajo determinadas condiciones particulares en un año, entonces por supuesto que el monitoreo, eventualmente el control con algunos insecticidas, puede constituir una herramienta tanto para bajar la presión de la plaga y permitir que los niveles de expresión de los eventos en los cultivos alcance niveles de eficacia elevados, como para directamente reducir al mínimo el daño o el perjuicio que la plaga genera. Desde ya que estas tecnologías, fundamentalmente las derivadas de la incorporación de eventos en el germoplasma de nuestros híbridos de maíz, para que se mantengan efectivas en el tiempo, su manejo debe evitar la generación de resistencia. Y en este sentido, el manejo de refugios en nuestros sistemas de producción pasa a ser una
cuestión importante. En la medida que los eventos vengan apilados, la posibilidad de que se genere resistencia y la posibilidad de que los refugios sean un elemento de participación muy importante en la reducción de la resistencia de las plagas, de algún modo se va reduciendo. Pero con todos los eventos simples, este riesgo está siempre latente, y la incorporación de refugios y el manejo de prácticas agronómicas adecuadas pasa a ser muy importante. Por eso debiéramos manifestar que las ventajas de sostener un sistema de producción de maíz debe ir de la mano de hacer todo aquello que sea posible para conservar esa tecnología. Y esto está en particular en tratar de evitar la generación de resistencia en aquellas plagas que estamos combatiendo. Respecto de otras plagas en los cultivos de maíz, podríamos decir que los cultivos tempranos suelen estar más expuestos a los ataques de chinches que los cultivos tardíos, si bien ninguno, siendo las chinches son unos organismos generalistas, muchas de estas especies son generalistas, ambos cultivos pueden estar expuestos, sus perjuicios y daños son mucho más importantes en los cultivos tempranos que en los cultivos tardíos. No debemos olvidarnos tampoco que una gran parte del manejo de las plagas en los cultivos de maíz comienza desde la semilla, y que la incorporación de insecticidas junto con los fungicidas como curasemillas en los genotipos que el productor siembra suele ser también un seguro importante para aquellas plagas que generan tempranamente daños a nuestros cultivos que muchas veces pasan desapercibidos a los ojos tanto de los profesionales como de los productores. La problemática que hoy nos trae a este lote es gusano cogollero, Spodoptera frugiperda, también conocida como oruga militar tardía o simplemente Spodoptera. Se alimenta de varias especies, aunque su predilecta, obviamente, y como se puede apreciar, es maíz. Esta larva, ¿cómo llega acá? Es una mariposa que pone los huevos en las hojas, pasa por diferentes estadios larvales, ingresa dentro del cogollo, es decir, quedaría hacia adentro, sigue comiendo y nosotros vemos lo que produce en las hojas una vez que están expandidas. Cogollero, puntualmente en maíz, es una plaga que ha pegado mucho en la zona. Tal es así que inclusive en materiales que son tolerantes estamos teniendo presencia y daño. También en este mismo lote estamos compartiendo dos tipos de ataque. Un ataque como el que le describí anteriormente y otro ataque que la mariposa ovipone sobre maleza. Bien, todavía no se aplicaron los herbicidas correspondientes. La mariposa ovipone allí, nacen sus larvas, se alimenta de la maleza, toma tamaño. Cuando el productor toma la decisión de desecar esa maleza, de hacer ese tratamiento de herbicida para liberar la competencia del cultivo, la plaga rápidamente comienza a quedarse sin alimento. Al verse la plaga sin alimento, comienza a trepar por las bases de los tallos del cultivo de maíz y empieza a ser defoliadora en hojas que ya estaban desplegadas anteriormente, ya no en el cogollo. Para realizar controles químicos hay que atacarla en los primeros dos estadios. Entonces la ventana de aplicación realmente es muy baja. Como tenemos una curva de oviposición, un periodo prolongado de aparición de nuevos nacimientos, caemos en las consecuentes aplicaciones. Para el caso de plagas de insectos,
Hay una biotecnología que es Viptera. Viptera hoy nos está dando una solidez para lo que es cogollero, para lo que es heliotis, para lo que es diatraea y también una disminución de daño en todo lo que es cortadora. Viptera es una proteína insecticida nueva de una familia diferente a todo lo antes conocido, el resto eran proteínas CRY, y esto le da una particularidad de tener mayor poder insecticida, mayor expresión dentro de la planta y un mayor poder de volteo intrínseco del material. Lo que estamos viendo acá es un ensayo llevado adelante por el Departamento de Servicio Técnico. Es un maíz convencional versus el maíz NK900 Viptera 3, para mostrar tanto productores, asesores de la zona, las diferencias que existen entre una tecnología y otra. Al día de hoy solamente Viptera tiene control total de Spodoptera, control total de Helicoverpa, Helioticea, también conocida como Isoca de la espiga, sumado también a control de diatraea y una atenuación para lo que es cortadora, agrosticera. En este panorama de fecha de siembra tardía, con falta de experiencia en la zona, en este tipo de cultivo, sin duda tenemos que recurrir a este tipo de tecnología.